Lo que te impide ser feliz no es tu pareja, no es tu expareja, no son tus hijos, no es tu trabajo, no es tu jefe, no es la economía, no es el medio ambiente, no son tus vecinos. Lo que te impide ser feliz eres tú. Y cuanto antes introduzcas en tu mente esa verdad absoluta, antes podrás liberarte de todas esas patrañas mentales con las que vienes cargando desde que te trajeron al mundo. En este vídeo quiero compartir contigo dos mecanismos principales que todos utilizamos para nuestra propia autodestrucción. Y quiero concluir dándote ciertas herramientas que te van a poder ayudar en el caso en el que tú estés usando no uno, sino dos de esos mecanismos autodestructivos. Así que vamos a empezar con el primer mecanismo. Tu vida es una serie de sucesos que se van conectando los unos a los otros y que nosotros llamamos historia de vida. Una misma historia de vida puede ser contada de 1000 formas diferentes, porque en sí una gran verdad que poca gente dice es que la realidad es neutra y somos nosotros los que añadimos sentido, significado, emoción a todo eso. Sé que esto puede sonar muy extraño, ¿cómo que la vida es neutra? Y me vas a poner ejemplos de por qué la vida no es neutra. Entonces, para que nos entendamos mejor, voy a darte un ejemplo, y seguramente es súper chorra como ejemplo, pero pienso que representa bastante bien lo que quiero definir. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio consiste en crear una historia neutra. La historia neutra es que nuestro protagonista, llamado Oscar, no sé por qué pienso en salchicha, pienso en Mayer, me ha venido Oscar. La cuestión es que Oscar va por la calle y cuando mira hacia el suelo ve un billete de 10 euros en el suelo. Hasta ahí es neutro, es decir, no hay acción, no hay emoción, no hay nada. Simplemente una persona que está andando, de repente se para, ve algo y ya está. Esa es la vida. Habrá tantas interpretaciones que podamos hacer de esa historia como personas hayan en este planeta. Entonces, el hecho de que un personaje llamado Oscar vaya por la calle y se encuentre un billete de 10, hasta ahí no hay mayor suceso. La historia, lo que nos contamos, empieza cuando le damos sentido, significación y emoción al asunto. Y la emoción después provoca una acción o una inacción. Entonces vais a entender mejor cuando os dé más explicación. Escenario número 1. Oscar, nuestro protagonista, decide coger ese billete de 10 y siente la emoción de agradecimiento, siente gratificado y piensa, ¡qué maravilla! Me he encontrado un billete de 10 euros. Oscar está feliz con su día porque se ha encontrado un billete de 10 euros. Esa es una interpretación. En este caso sería la más común, creo yo, que alguien cuando ve un billete de 10 está contento de encontrarlo. Pero no es la interpretación que todo el mundo haría. Otra interpretación que se podría hacer es lo que yo llamo el Oscar confabulador. Y es que Oscar, que es muy supersticioso, cuando ve ese billete de 10 piensa, ¡oh! ¡Ay no! Eso está maldito, no lo puedo coger, porque si cojo ese billete de 10 significa que mañana van a caer ranas en el cielo. Me lo invento, totalmente sacado de la manga. Ahí tenemos una versión del personaje. Pues sí, hay gente que vive en esa historia, la historia de la maldición y el complotismo y todo lo malo que le puede pasar. Y hay otra persona, otro tipo de Oscar, que va por la calle, se encuentra un billete de 10 y dice, ¡ay, qué mal me sabe! Joder, a alguien se le ha perdido un billete de 10. ¡Ay, me sabe tan mal por esa persona que ha perdido un billete de 10! Me encantaría poder encontrarme con esa persona y darle el billete de 10. Seguro que le alegraría el día. Ese tipo de Oscar es el Oscar empático, que piensa directamente en la pérdida ajena y no tanto en el beneficio propio. Es otro tipo de Oscar. Hay tantos Oscar como personas en el mundo y más. Podría estar aquí diciéndoos todo tipo de anécdotas relacionadas con Oscar y con el billete, pero nos vamos a parar aquí porque quería dar 3 ejemplos muy diferentes. Entonces, a través de esos ejemplos lo que intento decir es que a ti te pasa algo en tu vida, el hecho de que eso se convierta en una situación cómica, en una situación dramática o en una peli de terror, depende de ti. Principalmente depende de ti. Porque el suceso es neutro, es decir, tú no puedes cambiar la realidad, tú no puedes cambiar el hecho de que has ido andando por la calle, has bajado la mirada y has visto un billete de 10 y el billete de 10 está ahí. Eso no se puede cambiar. Eso es la realidad neutra, pura y dura. Lo que tú te digas a partir de ahí, lo que hagas, coger el billete, o no hagas, no coger el billete, y el por qué hagas o no hagas, depende enteramente de ti. La realidad en sí, la realidad neutra, no tiene valor. Y lo que tú hagas o no hagas con ese billete, poniendo el ejemplo de Oscar, tampoco lo tiene.
Y me vas a decir, pues nada tiene valor, nada tiene sentido, suicidémonos. Sí y no. Es decir, claro que es un pensamiento filosófico el hecho de que la vida no sirve de nada, que no hay ningún sentido, que todo es puro azar y que todo es un Big Bang gigante. Me parece genial, cada uno su forma de pensar. Yo decido voluntariamente no pensar así simplemente porque considero, y eso es algo muy personal, que la historia que te cuentes tiene un impacto gigante en tu vida. Entonces, si tú te cuentas que la vida no sirve de nada, personalmente, porque yo funciono así, me hace no hacer nada. Es decir, no me motiva a darlo todo, no me motiva a ser mejor porque pienso, ¿para qué? Si no sirve de nada. Una vez más, lo que te cuentes en lo que creas, añade, quita valor a tu vida. ¿Qué es lo importante para mí en este caso? Porque si todo da igual, que seas budista, que seas ateo, que seas nihilista, si todo da igual, ¿por qué hacer algo? Por una base muy sencilla. Todo es destrucción o creación. Eso que llamamos bien y mal, para mí no existe como tal. No hay un bien y un mal. Somos nosotros como humanos que añadimos ese valor a las cosas, pero las cosas no son buenas ni malas. La muerte no es buena ni mala, la muerte es, punto. Lo que para mí tiene importancia como ser humano es dónde eliges vivir. ¿En la destrucción o en la creación? ¿En la vida o en la muerte? Y eso es una decisión personal. Y nadie puede juzgar quién hace lo que hace ni por qué lo hace. Pero si tú tienes la libertad de vivir tu vida como quieras, ¿qué eliges hacer? Y yo personalmente soy de la partida de decir, es una analogía que me encanta poner, y es que para mí la vida es un juego. La vida es un juego. Y me gusta verlo así, me gusta esa creencia, porque le quita presión, le añade diversión a la vida y me permite crecer en un ambiente en el que no lo hago con un objetivo de competición ni de tal, sino con el objetivo de participar. Para mí lo importante siempre cuando he jugado un juego ha sido participar. ¿Que quiero ganar? Pues sí, de vez en cuando. ¿Que perderé? Muchísimas veces. Pero para mí es la transformación como jugadora, como persona en esta vida, lo que vale la pena es ver todo lo que he conseguido, todo lo que he avanzado hacia conmigo misma, mis relaciones con los demás y este mundo. Basándome en esa analogía del juego, yo considero que es muy importante tener en cuenta que si tú te tomas todo demasiado en serio, acabas perdiendo un poquito la gracia de lo que es vivir. Tampoco te puedes reír de todo ni estar siempre feliz, no es lo que digo en absoluto, pero muchas veces añadimos más carga emocional de la necesaria a problemas que en realidad no son problemas, que son situaciones neutras de la vida, y que si tú te dices eso es un problema, lo estás convirtiendo en problema. Entonces, esto para mí es cuestión de calidad de vida. Cuando tú tienes una buena calidad de vida emocional interior, todo se vuelve más armonioso, todo se vuelve más placentero, más satisfactorio. Y para mí ese es el objetivo último de la vida, no es ser feliz, porque eso es solo un estado. Yo no quiero estar, yo quiero ser. Entonces, mi objetivo no es, quiero ser feliz toda mi vida. Mi objetivo es saber ser con todo lo que la vida puede ofrecerme. Entonces, disfrutar no es siempre pasárselo bien, disfrutar es saborear. Y saborear, en muchos casos, se parece a esto. Qué deliciosa. Y otros casos se parece a esto. Cómo pica. Eso es saborear, metértelo en la boca y aceptar las cosas como son. Y lo que acabo de decir ha sonado tan mal. Me doy cuenta de ello. Pero me gusta el concepto de saborear precisamente porque tú cuando saboreas, cuando pruebas un plato, cuando lo degustas, muchas veces eso te va a encantar y muchas veces ni fu ni fa y muchas veces te va a repudiar. O sea, es en plan, ¡qué asco! ¿Qué es esto? Pero lo importante es que has salido ahí, has metido el tenedor en tu boca y lo has probado. Y eso es la vida. Y hasta que no lo pruebas, no lo sabes. Y más pruebas, más te conoces. Porque más puedes hacer esta distinción entre, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta pero en cantidades pequeñas. De esto necesito más, de esto quiero menos. Es eso la vida, es conocerte. Cuando ya te conoces, consigues disfrutar porque ya sabes cuáles son tus gustos, ya sabes cuáles son tus alergias, ya sabes cuáles son tus preferencias. Entonces puedes ser capaz de dirigirte hacia lo que te gusta y alejarte de lo que no te gusta. Eso no significa que por mucho que trabajes en tu persona, y repito, es importante, no va a llegar el punto en el que todo esté solucionado, porque la vida se basa en conflicto y en polaridades. Al igual que nadie querría ir a ver una película de un tío al que le toca la lotería, y básicamente son 2 horas y media de película en la que el tío, después de que le toque la lotería, va a una tienda y se compra un coche, y después va a una agencia inmobiliaria y se compra una casa. ¿Realmente tú aguantarías 2 horas y media de película así, viendo como el tío básicamente satisface y satisface y satisface esa necesidad? ¿Y dónde está el conflicto? Déjame decirte que yo aguantaría 45 minutos de esa bazofia antes de decir que me devuelvan el dinero, porque aquí no hay nada que ver. Esto no es entretenimiento, esto no es vida, esto es
Entonces, al igual que tampoco se puede vivir siempre triste, tampoco se puede vivir siempre contento. Yo pienso que las polaridades están ahí para que las saboreemos, para que disfrutemos de la diferencia, del conflicto, de todo eso, pero tú no vas a poder ser capaz de disfrutar lo bueno si tampoco eres capaz de asimilar lo malo. Yo pienso que mucha gente está en búsqueda de una felicidad que nunca llegará a alcanzar porque no están dispuestos a pasar por las fases negativas. Y el problema es que las fases negativas, me quieras creer o no, no las puedes evitar. Y me parece que si eres humano y tienes más de 3 años, ya te habrás dado cuenta de que lo malo no se puede evitar. De que te caes en el parque, de que te rompen el corazón, de que te echan del trabajo, de que tal. Aún así, todas esas cosas malas nos conducen a cosas buenas. Porque también habrás visto gente que le han pasado cosas horribles en su vida y que de repente, ¡wow! Entonces, lo que queremos de una buena peli, ya sea que te gusten las comedias, las pelis románticas, o las de acción, o ciencia ficción, o las de miedo, da igual. Lo que quieres de una peli es que te haga sentir algo. Y para sentir algo te tienes que estar moviendo entre esas dualidades. Es decir, que de repente la pareja vaya bien y ¡op! Le rompan el corazón. ¡Ay, pobrecita! Y ¡op! Se reconstruya. Y de repente ¡op! Y otra vez. Y el tío que le toca la lotería, pero ¡op! Lo pierde todo en el casino en Las Vegas. Y ¡op! Vuelve a ser pobre. Y es como, con eso te identificas. Con eso te remueve algo interior que te hace sentir. Entonces, basándome de nuevo en esta analogía del cine, yo te diré, tu historia, tu vida, te corresponde a ti de dirigirla, escribirla, de redactarla, protagonizarla, todo. Tú eres todo el reparto de una producción cinematográfica. Y la historia que tú te cuentes sobre tu vida impacta en tu vida real. Si Oscar va por la calle y piensa, este billete está maldito, eso ya está generando un bloqueo directo. Tú estás diciendo, eso es malo, yo no me acerco. Entonces tú ya te estás negando una posibilidad de que ese dinero que tú consideras como maldito, totalmente subjetivo, sea una oportunidad beneficiosa para ti o para alguien. Entonces es tan importante que seas consciente de la historia que te estás contando y de si te ayuda y si no. Porque igual una de las cosas que te estás diciendo es en plan, mira, a veces la realidad es una puta mierda y por mucho que yo me cuente cosas bonitas, la realidad es una puta mierda. Porque a veces no es neutra o a veces no quiero que sea neutra. Y ahí es donde te voy a decir una anécdota que si has visto mis vídeos anteriores ya la sabrás. Hay un vídeo en específico en el que hablo de mis 5 heridas de vida, pero una de esas heridas de vida es que mi padre abusó sexualmente de mí cuando tenía 7 años, yo 7 años. Esa cosa grave que me pasó, porque yo no estoy diciendo que te tomes toda a la ligera, que crees una vida basada en ilusiones, no. Hay cosas que son graves porque decidimos que no sean así, porque vivimos en sociedad y necesitamos poner reglas para que eso funcione. Entonces el abuso sexual a menores no solo está prohibido por la ley, sino que en la mente de cada uno de nosotros está mal. Y queremos que esté mal, porque necesitamos vivir en una sociedad en la que nos sintamos seguros. Creamos un constructo social para poder ayudarnos a crear más y mejor y a destruir menos. Otra vez, es toda una cuestión de o destrucción o creación. No hay más, vida o muerte. Entonces, si queremos sobrevivir como especie, tenemos que ir hacia la vida y no hacia la muerte. Entonces, el conflicto va a crear muerte, por lo que queremos evitarlo, y eso es algo totalmente sociológico. Entonces, volviendo al ejemplo, abusaron de mí. Yo, durante mucho tiempo, me conté una historia. La historia de que yo era una víctima de abuso sexual, de que el hecho de que fuera mi padre quien abusó de mí significaba que la persona que más se suponía que debía amarme no me amaba. Entonces yo interpreté eso como que yo no me merecía ser amada. Interpreté que eso había sido mi culpa. Interpreté que yo podía haber hecho algo para evitarlo. También me dije a mí misma que era mi culpa si eso me caía en las espaldas de mi vida adulta, porque yo tenía que haber hablado en ese momento, tenía que haber expresado y dicho a la gente, oye, han abusado de mí, y no lo hice. Entonces mi culpa, mi carga, etc. Vais viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso creó una consecuencia de autodestrucción en mi interior gigante. O sea, yo me odiaba, yo me repudiaba, yo me daba asco, porque yo interpreté lo que me pasó de esa forma. ¿Qué pasa? Años después, yo fui a terapia y entendí que había otra cosa que yo me podía estar contando. Eso había sido una elección mía, basada en un trauma. No vamos a entrar en detalles por qué, por inercia, nuestro cerebro piensa así, pero fue basado en un trauma. Pero yo me di cuenta a través de la terapia que yo podía, que yo tenía la responsabilidad y el poder de contarme una historia diferente. Y empecé a hacerlo. Empecé a decirme, ya hablaremos del proceso de todo esto porque es más largo, pero yo acabé concluyendo otra historia. El hecho era el mismo, habían abusado sexualmente de mí y yo no quería hacer de eso una historia bonita. Yo quiero que el abuso sexual sea algo negativo en mi vida porque lo escojo, porque considero que es necesario para la sociedad que eso sea algo negativo. Entonces, la historia
Ya no es neutra porque yo lo he decidido, pero yo he decidido que sea una historia mala y una historia triste porque lo considero así. Pero, ¿cómo hacer de una historia mala y de una historia triste algo creativo y no algo destructivo? Y ahí es cuando el cerebro le está dando vueltas al asunto y dice, voy a explotar. Pero se puede. ¿Por qué? Porque yo pasé a contarme otra historia. El abuso había sido el mismo, yo quería ser negativo, pero yo no quería ir a la destrucción en la que estaba, quería ir hacia la creación, quería ir hacia la mejoría. Entonces me empecé a contar, mi padre me ha hecho eso. Quizá mi padre me amaba, pero simplemente no tenía la suficiente conciencia de darse cuenta de lo que estaba haciendo. No digo esto para justificar nada, atención, ¿eh? Estoy diciendo simplemente que en vez de decir, pobrecita yo, que no me amaron, es, por desgracia no supieron amarme, pero yo me merecía ser amada. Yo no me merecía lo que pasó, yo no hice nada, ni yo ni mi pijama de ositos hicieron nada para atraer a mi padre. Yo no tuve la culpa de aquello. Yo soy libre de pecados en esa historia. Yo me merezco que me amen. No me merecía lo que me pasó, pero ¿qué puedo sacar de positivo de todo esto? ¿Cómo puedo hacer que este ejemplo ayude a otras personas a entender que si alguien te hace algo malo, no es tu culpa, es la suya? Es su propia inconsciencia que intenta hacerte daño. Entonces la historia cambió y yo empecé a sentirme bien con mi vida, con mi cuerpo, con mi sexualidad y dije, wow, esto funciona. O sea, tú te cuentas una historia y funciona. Y fue mágico para mí. Os pongo el ejemplo más extremo que me ha pasado, porque me han pasado otras cosas, en otros casos es más fácilmente aplicable lo que os estoy diciendo. En este caso me hicieron falta años de terapia, pero lo conseguí y me di cuenta del poder que tienen las historias, del inmenso poder que tiene la historia que tú te cuentes cada día. Y ahora vamos a las cosas prácticas, porque estamos aquí no solo para filosofear, sino estamos aquí para ponernos manos a la obra. En eso se basa el coaching. Entonces, si tienes el poder de cambiar tu historia de vida, ¿cómo la cambio? ¿Qué me digo? ¿Qué me cuento? Porque en muchos casos, y ahora voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de en el cuerpo físico, ¿vale? Para tener un caso un poco más concreto, más material. Digamos que tú eres una persona que tú te ves feísima, ¿no? Lo siguiente. O sea, tú te ves, te das asco, te miras al espejo y dices, ¿qué es esta porquería? ¿Por qué mi madre me parió? Tú estás en el extremo más bajo de la emoción, vibración negativa hacia contigo misma. Tú te repudias, te rechazas y te odias, ¿no? Y a ti te gustaría, y por eso haces todas las dietas del mundo, todos los entrenamientos, cirugías estéticas, te gustaría llegar a ese punto en el que te sientas hermosa, en el que te sientas guapa. No solo te quieres aceptar, te quieres ver al espejo y comer a besos. Pero no llegas. Tú te puedes transformar de ver fea a ver guapa. Tú puedes hacerlo. Es real, es verídico. Le pasa a todo el mundo. Si yo me puedo sentir como una víctima, una heroína en un abuso sexual, alguien se puede sentir atractiva. Eso es, vamos, de manual. Pero tú tienes que entender que esto es un proceso y que tú no puedes, de un día para otro, cambiar el guión, tirar la basura y hacer uno nuevo de repente. ¿Por qué? Ojalá se pudiera. Pero no se puede porque los cambios que duran requieren tiempo. Y tú no puedes pasar de pe a pa, sin pasar por... Entonces, para mí hay algo, un concepto que no es que yo me haya inventado, sino que yo le doy este nombre, que es el punto de conciencia o el punto neutro. Básicamente es como que yo ahora dibujo una línea y en esa línea tenemos la neutralidad, ¿no? La onda que no vibra, que simplemente está estable. Abajo tienes lo que tiene baja vibración y lo que tiene alta vibración. O, si lo queréis llamar de otra forma porque las vibraciones nos hablan, dónde estás y dónde quieres llegar, ¿no? Estás abajo y quieres llegar arriba. Entonces, pongamos el ejemplo con fea y guapa. Tú te ves fea y quieres sentirte guapa. ¿Qué pasa? Hay una línea en medio que se llama punto de conciencia o punto neutro. Tú no puedes pretender atravesar esa línea. Tú no puedes hacer rasca e ir de un lado a otro. No puedes. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puedo cambiar mi historia? Tienes que quedarte en ese punto neutro. Y una vez en ese punto, en esa raya, en esa línea, tú vas a ir creando un agujerito a través del cual vas a poder pasar. Pero para eso tienes que hacer consciente lo inconsciente. Tienes que transformarte en un observador neutro. Tienes que eliminar toda emoción posible y decirte, estoy aquí. Basándome en el ejemplo del físico, tengo este cuerpo, peso X kilo, mido X centímetros, tengo los ojos de X color, el pelo de X color, tengo los brazos de este tamaño, tengo el pecho así, un pecho abajo, otro arriba, tengo una pierna que cojea, tengo todo esto, da igual. Entonces, una vez que lo hayas hecho, te encontrarás con la realidad, la cruda realidad pura y dura, que es que tu cuerpo está en este estado ahora mismo. Y desde ahí tiene que pasar algo, que es lo que yo llamo, que para mí es la magia que sucede en el punto neutro, que yo lo llamo amor. Y muchas veces puede ser malinterpretado, así que podemos llamarlo también aceptación. Hay un concepto que me encanta, que se llama amor fati, que ya hablaré de eso en otro vídeo, porque me encantaría hacer un vídeo solo con esto, que es precisamente
como aceptar algo. Amor fati literalmente significa aceptar su destino o aceptar lo que es. No, perdón, amar lo que es. Por eso hablo de amor. Lo amo porque lo acepto. Y eso es un concepto que tenemos muchísima dificultad a entender porque muchas veces el amor, por desgracia, es una palabra maravillosa que ha estado tan mal interpretada y aún a día de hoy se interpreta tan mal que tenemos una concepción muy errónea de lo que es. Estoy hablando de aceptación pura y dura. Cuando tú aceptas 100% lo que eres y te rindes a ello, dejar que esa realidad que sea nuestro cuerpo, basándonos en este ejemplo, nos penetre. Es lo que es y lo acepto. Muchas veces esta aceptación durará meses, si no años. Y será un proceso continuo. Tendrás que ir deambulando entre me odio y me acepto, me odio y me acepto, me odio y me acepto, antes de llegar a me amo. Y está bien, es parte del proceso. Cuanto más tiempo pases practicando este ejercicio de pasar por lo neutro, mejor lo dominarás. Pero la primera vez que uses este ejercicio te va a costar horrores. Todo nos incita a hacer o a no hacer. Pero nadie nos incita a solo estar y ser con lo que es. Pero si no pasas por ese punto de conciencia, si no haces consciente lo inconsciente, no vas a poder nunca subir arriba. Y cuando hablo de hacer consciente lo inconsciente, hablo de dos cosas en particular. Como dije en mi vídeo anterior, que hablaba del tipo de terapia cognitiva, psicológica y coaching, cuando vas a un psicólogo, por ejemplo, ese psicólogo lo que va a hacer es sacar a relucir tus mecanismos del pasado y cómo esos mecanismos afectan a tu vida de hoy y de dónde vienen esos mecanismos, ¿no? El porqué de quién eres y el porqué de cómo actúas. Pues es muy importante en este punto de concienciación que hagamos consciente lo inconsciente. Es decir, una vez que tú aceptes esto es lo que hay, tú puedes pararte y reflexionar, ok, ¿por qué me veo fea? ¿Por qué me veo fea? Porque si el cuerpo es neutro y no hay nada malo ni bueno con mi cuerpo es neutro, mi cuerpo es un cuerpo, solo funciona, ¿por qué me veo fea? Y esa es la siguiente fase. Una vez que ya aceptamos, toca el análisis. Entonces, aquí en el análisis suelen ser dos problemáticas principales. O bien te ves fea porque arrastras traumas pasados, o bien te ves fea por culpa de la sociedad, es decir, por el constructo social mental que hemos creado. Porque, por ejemplo, yo he crecido en los años 90 y yo he sido rubia y delgada. Yo encajaba en el constructo social de mi época. En esa época se llevaba la modelo anoréxica, como por ejemplo Kate Moss, era el ideal de belleza de los años 90, ¿no? Y las otras modelos de la época. Yo no tenía ningún problema en encajar con el constructo social. ¿Por qué me sentía fea? Trauma de la infancia. Habrá casos en los que sea al contrario. Por ejemplo, voy al caso opuesto al mío. Una chica en los años 90 que tiene sobrepeso y es una mujer de color, es una mujer negra. Que no sé si ahora políticamente se acepta decirlo así, pero no sé cómo decirlo, porque tampoco te voy a decir afroamericana si no lo eres. La cuestión es que si tú tienes ese perfil y vivías en los años 90, es un ejemplo inventado. Esa chica no ha tenido ningún trauma familiar, pero aún así se ve horrible, se ve monstruosa y se ve fea. ¿Por qué? Constructo social. Porque alguien te está comiendo la puta cabeza constantemente con imágenes y palabras diciéndote, si no eres así, rubia, delgada, esquelética, eres fea. Entonces, cuando te lo dicen una vez, puedes no creértelo, pero cuando creces en un ambiente así, te acabas creyendo que tú no eres suficiente, que tú no eres guapa, que tú no eres atractiva, porque tú no encajas en el canon de belleza que vende revistas, que vende vestidos y que vende zapatitos. Cuando haces consciente lo inconsciente, cuando aceptas lo que eres, soy una persona que peso tantos kilos con este color de piel en esta época de mi vida, punto neutro, nada malo ni nada bueno, hay que entender el porqué. ¿Esto me viene de un trauma del pasado que tengo que trabajar? ¿O esto me viene de una exposición continua a un constructo social erróneo? Porque en cualquier caso es erróneo, nada es ni mejor ni peor, ni una rubia, ni una negra, ni una blanca, ni una morena, ni nada. Todo es bonito en su particularidad, en su singularidad. En el mundo real en el que vivimos, en el que nos relacionamos, y aún basándome en el ejemplo del físico, es muy importante liberarse de toda esta mierda, de esta patraña, porque tú vas a salir a un mundo en el que hay gente a la que le vas a gustar y hay gente a la que no le vas a gustar. Eso tiene que ver con una cosa que se llama elección personal. Cada uno tiene su estilo. Tú no vas a poder conseguir un físico que vaya a gustar a todos. Es imposible. ¿Por qué quieres estar agradando a todo el mundo? Basándome en el ejemplo del físico. Pero esto se aplica a cualquier cosa, cualquier problema, cualquier polaridad, ya sea, por ejemplo, soy pobre, pienso que soy pobre y quiero ser rico. Pasamos por lo neutro, nos quedamos hasta que lo aceptamos y una vez lo aceptamos entendemos por qué pensamos que somos pobres y desde ahí, y ahora llega la siguiente y tercera magia, cambias tu realidad. Sí, porque puedes pasar de ser fea a ser guapa en tu puta cabeza, obviamente, y sin pasar por cirugía, todo desde aquí.
Entonces, si es posible, ¿por qué no intentarlo? Basándome en la analogía de que la vida es juego, si la vida es un juego, yo preferiría tener el poder de elegir las reglas y no tener siempre que estar sometiéndome a un juego que no me gusta. Estoy jugando a un juego y de repente me siento, es que este juego no me gusta. ¿Lo puedo cambiar? Puedo cambiar las reglas. ¡Qué maravilla! Y voy a encontrar a gente que quiera jugar conmigo. Y me lo voy a pasar mucho mejor que antes, porque en vez de estar intentando encajar en un deporte, en un juego que no me conviene, de repente creo uno diferente y me doy cuenta de que hay más gente que quiere jugar al mismo juego. Y es maravilloso, y ahí es cuando la vida empieza a ser divertida, cuando te das cuenta de tu propio poder. Y como dijo muy sabiamente Spiderman, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y es tu responsabilidad ser consciente y es tu responsabilidad hacer consciente lo inconsciente. Ok, hemos visto entonces que la historia que te cuentes es importante, porque o te ayuda a construir o te ayuda a destruir, pero en cualquier caso tiene un impacto en tu vida y ya que tienes tú la llave de la historia o ya que tienes tú el boli, escribe algo bonito, ¿no? Ya que sabemos eso, voy a decir algo que es para mí aún más importante que la historia y es el juego que tú decidas jugar en tu propia historia, es decir, ¿cuál es tu rol de vida?